Bajo el título del sermón, El mandamiento del amor, examinemos juntos la palabra de Dios. Podemos decir que las discusiones a menudo surgen de la incapacidad de comprender plenamente el corazón de otros. Una vez que entendemos esto, todo se vuelve tolerable y comprensible. Sin embargo, como no entendemos el corazón del otro, estamos en una posición en la que pueden surgir malentendidos. Hay una parte de un libro que leí una vez. Había un niño, de unos 5 años, que viajaba en un tren con su padre. Sin embargo, el niño gritaba, chillaba, y se movía de un lado a otro de una manera tan perturbadora que hizo que todos en el tren se sintieran incómodos. Pero su padre simplemente se quedó sentado allí, observándolo en silencio. La gente a su alrededor fruncía el ceño y parecía disgustada. Pero a pesar de ello, el niño seguía gritando y corriendo, causando disturbios dentro del tren. Por lo tanto, la gente a su alrededor comenzó a susurrar. ¿No debería el padre hacer que se calle? ¿No está causando demasiados problemas a los demás? Sin embargo, el padre simplemente miró a su hijo sin hacer nada, aunque continuaba corriendo y gritando. Incapaz de soportarlo más, uno de los pasajeros se acercó al padre, lo regañó y expresó con enojo sus quejas. ¿No conoces siquiera la cortesía pública? ¿Cómo puedes permitir que tu hijo actúe de una manera que provoca que todos los pasajeros del tren se sientan tan incómodos? Por favor, haga algo para que deje de gritar. Sin embargo, el padre del niño se quedó mirando fijamente al vacío, solo mirando al niño. Cada vez más enojado, él levantó la voz aún más fuerte hacia el padre. Otro pasajero, que había estado observando desde un lado, también se unió. Como padre, si su hijo hace ruido y corre así, ¿no debería corregirlo? ¿Por qué no haces algo? Al oír esto, muchos otros pasajeros que los escuchaban también se unieron. Entonces, el padre, que había permanecido en silencio hasta ese momento, comenzó a hablar. La madre del niño murió en un accidente automovilístico. Acabamos de realizar su funeral hoy, y ahora mi hijo y yo estamos de regreso a nuestra ciudad natal. No sé cómo explicarle la muerte de su madre, por eso estoy así. El niño no ha podido encontrar la paz después de ver la muerte de su madre, y por eso grita y corre de esa manera. Fue entonces que los pasajeros volvieron a sus asientos. Ya no se sintieron incómodos ni preocupados por el niño que corría de un lado a otro, y le permitieron continuar con su comportamiento hasta llegar a su ciudad natal. De igual manera, juzgamos algunos asuntos rápidamente. Si entendemos con precisión por qué la otra persona está haciendo lo que está haciendo, todo puede perdonarse, todo puede abrazarse y todo puede entenderse. Sin embargo, cuando no comprendemos su corazón, nos quejamos por nuestra incomodidad, nos enfadamos y adoptamos una postura desafiante hacia ellos. Cuando miramos dentro del corazón del otro, hay mucho espacio para comprenderlo todo. Especialmente dentro de nuestra fe, todos los hijos de Sión caminan diligentemente con la esperanza de ir al reino de los cielos, con la esperanza de practicar la voluntad de Dios y con la esperanza de recibir muchas bendiciones en el cielo.
Sin embargo, en el proceso de caminar, puede haber momentos en los que sintamos un poco de incomodidad debido a las diferencias de opiniones. Hoy me gustaría contarles una historia que anoté brevemente mientras leía un libro. Permítanme leérselas. Un día, una esposa le preguntó a su esposo: «Cariño, ¿por qué sigues dándome la razón aunque sabes que estoy equivocada?». Entonces, el marido respondió: «Tú eres mi mujer, ¿qué ganaría luchando contra ti y ganando? Si lucho y gano contra ti, termino perdiéndote. Y si te pierdo, es lo mismo que perder mi vida». Esta fue la respuesta de un marido que siempre cedía ante su mujer. En efecto, las peleas conyugales se encuentran en muchas familias. En tales disputas de pareja, el marido siempre opta por perder. Creo que la mayoría de los maridos aquí presentes también se ponen en el bando perdedor cuando regresan a casa. Hoy, nuestras hermanas que son esposas, por favor, miren profundamente en el corazón de sus esposos y considérenlos cuidadosamente. ¿Por qué siempre pierden? ¿Es porque les faltan fuerzas o porque no son coherentes? No es así. A veces, las esposas pueden encontrar frustrante lo que hacen sus maridos, y los maridos pueden encontrar frustrantes muchos aspectos de sus esposas. Aunque ambos se sientan frustrados, los maridos conceden, pensando: si lucho y gano, ¿cómo afectará eso a sus sentimientos? Entonces, como resultado, terminaré perdiéndote, y si te pierdo, esa batalla no es más que una pérdida para mí. Por eso se suele decir que los maridos son los que suelen elegir perder desde el principio. Hay unas pocas líneas más escritas sobre la vida de un hombre. Los hombres perderán su trabajo si ganan una discusión contra su jefe, y perderán la oportunidad de ganar dinero si ganan una discusión contra un cliente. Si ganan una pelea con su esposa, perderán a su familia y harán que sus hijos se sientan solos. Esto es absolutamente obvio. Aunque es un extracto muy breve, desde mi perspectiva, parece que es por eso que la mayoría de los maridos eligen perder. En cada hogar, la respuesta común de la mayoría de los hombres casados es: mi esposa me está esperando, así que tengo que irme a casa rápidamente o debo llegar a tiempo. Aquí, se menciona que si un hombre gana una discusión contra su jefe, perderá su trabajo. Por lo tanto, es mejor no involucrarse en esa discusión. Esa batalla debe perderse. Por eso tenemos el viejo refrán: perder es ganar, ¿no es así? Nunca fue una táctica creada por cobardes para escapar. Hay una mayor intención detrás de las acciones de los maridos. Como en el libro no se escribió nada sobre esposas, solo leí la parte sobre los maridos. Dicen que así es como se ven las vidas invisibles de los hombres. En el trabajo, deben ceder ante sus jefes y clientes, y cuando regresan a casa, deben ceder ante sus esposas. Eligen una vida en la que deben ceder, sin más remedio que perder. Entonces, ¿la elección hecha por los maridos es realmente la equivocada? Definitivamente no. Eso es porque así es la vida que gana. Al leer esto, reflexioné: ¿qué hay de nuestra iglesia? En la iglesia, por ejemplo, si hay una diferencia de opinión entre un ministro y los miembros, ¿cómo debe tratar el ministro a los miembros? Si se aplican a la iglesia las mismas situaciones que ocurren en el hogar, si el ministro vence a los miembros, perderá a los miembros.
Un alma que Dios salvó con esmero, considerada más preciosa que el mundo, al final se perderá debido a una propia victoria. Por eso Dios nos ha dado las enseñanzas de ser pacientes y amarnos unos a otros, dándonos un mandamiento del amor. Cuando alguien no cumple con sus obligaciones, o cuando alguien actúa de manera inadecuada, tendemos a criticarlo duramente. Sin embargo, al final, perderemos mucho más. A través de este momento, hoy, reflexionemos una vez más sobre por qué Dios nos ha dado el mandamiento del amor. En todo, ya sea en la fe, en el Evangelio o en la vida familiar, parece mejor elegir una vida en la que uno cede. Vivamos también dentro de la Iglesia una vida en la que cedamos los unos a los otros. Cuando nuestras opiniones o argumentos difieren, podemos decir que elegir ese camino es la forma más sabia de vivir nuestras vidas, ¿no es verdad? Si un marido gana contra su jefe, ese día perderá su trabajo. Hay demasiado en juego como para perderlo. Hay mucho que perder como resultado de nuestra propia victoria. Por supuesto, debemos vencer a Satanás, pero dentro de la fe, espero que todos los ministros, hermanos y hermanas siempre cedan ante otros miembros. Cuando adoptamos tal actitud, la misión de predicar a 8.000 millones de personas en todo el mundo podrá cumplirse plenamente, ¿no es verdad? Abramos el capítulo 13 de Juan. Veamos en Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, ¿qué debemos hacer? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entre los muchos mandamientos que Dios nos ha dado, están los mandamientos de la Pascua y el día de reposo. Hay muchos mandamientos en las fiestas solemnes del Nuevo Pacto, pero nunca debemos olvidar el mandamiento, amaos los unos a los otros. Por eso la Biblia registra más sobre el amor que sobre cualquier otra cosa. ¿Por qué mi marido actúa así? ¿Por qué no puede vivir o comportarse de manera diferente? Si lo conocemos y analizamos a fondo, siempre hay una razón. En vacaciones, la esposa quiere salir de paseo con su esposo y su familia. Pero el esposo no quiere moverse y se convierte en el mejor amigo del sofá. Todos, por favor, piensen detenidamente. Piense en el estrés al que está sometido en el trabajo y en lo abrumadoras que son sus tareas. Cuando llega a casa, solo quiere acostarse y descansar. Cuando simplemente quiere acostarse, salir de nuevo se siente extremadamente incómodo. Sin embargo, parece que también hay muchos maridos que están dispuestos a asumir la responsabilidad por el bien de sus esposas e hijos. De cualquier manera, todos ustedes son geniales. Lo mismo ocurre con las esposas. Desde el punto de vista de la esposa, al haber hecho las tareas del hogar toda la semana, es posible que desee llevar a su esposo e hijos a tomar un poco de aire fresco y descansar en sus días libres. Tanto el marido como la mujer necesitan hacer pequeñas concesiones para comprender mejor los sentimientos y posiciones del otro. Por lo tanto, ¿qué dijo Dios sobre el amor? No se refería a algo unilateral. Dios dijo, amaos los unos a los otros. Los maridos con sus mujeres, las mujeres con sus maridos, y, de manera similar, entre hermanos, A con B y B con A. Necesitamos hacer un esfuerzo por comprender las perspectivas de los demás y mirar más profundamente.
Los pasajeros descubrieron que los gritos y las carreras del niño por el pasillo del tren se debían a que presenciar la muerte de su madre lo había dejado muy intranquilo. Al comprender esto, todos se solidarizaron. Si nos entendemos, nos convertimos en amigos, pero ¿qué ocurre si hay un malentendido? Nos convertimos en enemigos durante mucho tiempo. En la iglesia, siempre hay hermanos con diversos trasfondos y hermanas que han crecido en diferentes circunstancias. Todos están reunidos formando una comunidad, esforzándose y trabajando duro para entrar juntos en el eterno reino de los cielos, ayudándose unos a otros, liderando desde el frente y empujando desde atrás. ¿No es eso lo que estamos haciendo? Desde esta perspectiva, no todo el mundo puede ser exactamente como uno mismo. No todo es absolutamente igual. Como las cosas no son iguales, nunca deberían pensar, me enfado porque no hacen las cosas a mi manera. Si primero consideran la perspectiva de la otra persona, pueden pensar, eso es comprensible. Así como la historia del niño, aunque el niño estaba causando conmoción y alboroto en el tren, todos los pasajeros permanecieron callados y con paciencia, ¿verdad? Por lo tanto, si todas las naciones del mundo practican fielmente el mandamiento, como yo los he amado, así deben amarse los unos a los otros. Estoy convencido de que el Evangelio seguramente será predicado en Samaria y hasta los confines de la tierra. Vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 4. Veamos Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y, de quien tenemos este mandato, nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, quieren ser amados, ¿verdad? ¿No quieren todos recibir el amor de Dios? Entonces, este mandamiento se considera una obligación entre hermanos y hermanas. Sin duda debemos hacer que suceda. Por lo tanto, dentro de Sión, todos deben saber cómo ser considerados, ceder, comprender y ser tolerantes entre sí. Los mismos principios también deben aplicarse dentro de nuestras familias. Todos son tolerantes y soportan sin decir una palabra. Superan cada día con paciencia. Como vimos anteriormente, hay una razón por la que un marido es paciente. Si un marido gana contra su esposa, puede terminar perdiendo a su familia. Hoy en día, ¿cuántos maridos así vemos a nuestro alrededor? Cuando las parejas se casan, juran que su amor nunca cambiará aunque el cielo se derrumbe. Pero a medida que pasa el tiempo, ¿cuántas parejas vemos a nuestro alrededor que se separan después de solo 1 o 2 meses? Creo que tales problemas surgen porque solo insisten en sus propias perspectivas. Lo mismo se aplica a nuestra iglesia. Cuando vemos todo desde nuestra propia perspectiva, todo el mundo parece tener carencias.
A tiene faltas, B tiene faltas, C tiene faltas. Como todo el mundo tiene carencias, nos frustramos y, a medida que crece nuestra frustración, nuestra voz se hace más fuerte. En consecuencia, la otra parte piensa que está siendo regañada y se llega a sentir intimidada. Como resultado, debido a la falta de entendimiento entre ellos, muchos incidentes y problemas surgen en la iglesia, las familias o en cualquier organización o grupo. Por eso hoy repasamos este contenido. Aunque la esposa sabe que hizo mal, sigue insistiendo en su punto. Entonces, ¿por qué siempre me das la razón cada vez que peleamos? Le preguntó a su esposo, teniendo curiosidad acerca de esto. El marido dijo, eres mi esposa, ¿qué ganaría peleando contigo y ganando? Él no tiene ningún deseo de ganar. En el momento de la victoria, su familia se rompería, por lo que el marido elige ceder. Por lo tanto, si las esposas piensan, mi esposo también pertenece a esa categoría, en casi el 99% de los casos estarían en lo correcto. Puede haber alrededor del 1% en que no lo estén, pero como casi el 99% de veces tienen razón, por favor animen y consuelen mucho a sus maridos y digan, muchas gracias por dejarme ganar siempre. Le agradecería que compartiera muchas palabras cálidas. Sigamos con el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Veamos el capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él, porque Él, ¿qué hizo Él? La Biblia nos enseña que lo amamos porque Él nos amó primero. Por lo tanto, la Biblia dice que si no amamos siempre a nuestros hermanos y hermanas, somos espiritualmente como homicidas. Confirmemos esto yendo a Primera de Juan capítulo 3. Veamos el capítulo 3, versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es, ¿qué es él? Odiar a alguien es como cometer un asesinato espiritual. Puesto que esta es la palabra de Dios, debe ser cierta. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pasemos al versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Debemos hacerlo porque este es el mandamiento que se nos ha dado. Vayamos al capítulo 4 de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 21. Veamos el capítulo 4, versículo 21. Si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Veamos el versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si en el pasado les ha faltado practicar el mandamiento del amor, ¿qué les parece si a partir de ahora tratan de hacerlo todo con el amor de Dios, ya sea en la iglesia, en el hogar o en el lugar de trabajo? Es porque este es un mandamiento. Los que guarden este mandamiento siempre serán bendecidos, ya sea que entren o salgan, mientras que los que lo descuiden e ignoren, se enfrentarán a resultados sin gracia, serán maldecidos, ya sea que entren o salgan.
Por lo tanto, esforcémonos por convertirnos en aquellos que guardan el mandamiento del amor dado por Dios, despojándose del viejo hombre y revistiéndose del nuevo hombre. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero, que no deben hacer en su enojo, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es porque hacerlo le da al diablo la oportunidad de aprovecharse y controlar nuestros corazones. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Veamos el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, de que debemos deshacernos, toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia, y toda malicia. Dios desea esto de nosotros. Deberíamos ser capaces de tirar todas estas cosas. En el pasado, podríamos haber actuado con ignorancia, pensando que eran cosas de Dios. Ahora, desechémoslas y usemos solo lo que pertenece a Dios. El amor viene de Dios. Por esta razón, la Biblia nos enseña que los que eligen el amor siempre pueden ganar, siempre pueden ser bendecidos, siempre pueden alcanzar la felicidad, siempre pueden obtener la paz y serán guiados por el camino del reino de los cielos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. ¿Qué dice el versículo 32? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos hacer lo que Él hizo. Esta es la petición del Padre y la petición de la Madre. Debemos hacer esto para poder predicar el Evangelio, que se basa fundamentalmente en el amor. La Madre dijo que ella no desea que nadie se sienta solo mientras lleva a cabo el Evangelio, por lo que si sentimos amor el uno por el otro, y llevamos a cabo el Evangelio con amor, no hay razón para sentirse solo, ¿verdad? Veamos el capítulo 5, versículo 1. Sed, pues, imitadores, el ejemplo de quien debemos seguir, de Dios como hijos amados. Aunque no tiene pecado, se convirtió en el sacrificio para la expiación de nuestros pecados, y asumió el dolor y el sufrimiento de la cruz, todo tipo de humillaciones, vergüenzas e insultos en nuestro nombre. Reflexionemos una vez más sobre el amor del Padre, que nos mostró primero este camino, y también la devoción y el sacrificio de la Madre. Espero que este año sea lleno de gracia, en el que terminemos por completo y concluyamos nuestra obra del Evangelio con amor. ¿Todos los miembros de nuestra familia Sion no están de acuerdo? Puesto que son mandamientos del Padre y enseñanzas de la Madre, espero que este año sea realmente el año en que podamos seguir este camino hasta el final, para que la Iglesia sea bendecida, sus familias sean bendecidas, y cada uno de nosotros individualmente sea bendecido abundantemente. Además, a través de esto, oro sinceramente para que la Iglesia de Dios pueda enseñar correctamente cuáles son las verdaderas bendiciones y la felicidad para la gente de esta aldea global. Con esto, me gustaría concluir el sermón. Gracias.